Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de Merlin Data Quality. Hoy vamos a conversar sobre un desafío cada vez más crítico, que es cómo construir la identidad digital confiable sin sumar fricción en la experiencia de usuario. Vamos a ver también por qué la biometría con detección de vida por sí sola ya no alcanza, cómo se complementa con capas de validación, normalización y enriquecimiento de datos, y qué arquitectura permite convertir una verificación en una decisión operativa robusta, auditable y escalable. También vamos a hablar de implementación, de métricas y algunos casos de uso a lo largo de todo el ciclo de vida digital del cliente. Y para abordar este tema nos acompaña Eduardo Montellano, a quien ya voy a presentar. Bienvenido, Edu. Pero antes quiero compartirles 3 mensajes breves. En primer lugar, tienen a disposición el chat para ir dejando sus preguntas e inquietudes. Vamos a estar atentos a sus mensajes para retomarlos durante el espacio de preguntas y respuestas que tenemos planificado al final de la presentación de Eduardo. En segundo lugar, la grabación de este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días, así es que les vamos a enviar un correo electrónico para que puedan acceder fácilmente cuando ya esté subida a nuestra plataforma. Y por último, al finalizar el encuentro, les vamos a compartir una breve encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy valiosa porque nos permite conocer mejor sus necesidades y expectativas y seguir creciendo en este ciclo de encuentros. Así que les agradecemos de antemano el tiempo dedicado a completarla. Ahora sí, Edu, te voy a presentar, si te parece bien. Bueno, hoy, como les comentaba, nos acompaña Eduardo Montellano, Lalo, un profesional con amplia trayectoria en el sector de ciberseguridad, identidad digital y tecnologías de confianza. A lo largo de su carrera ha trabajado en compañías líderes de mercado como Scalar, Checkpoint, Trend Micro y por supuesto con iPro, desarrollando ecosistemas de partners y llevando al mercado soluciones avanzadas de protección de identidad, biometría y prevención de fraude digital en Latinoamérica. En los últimos años se ha especializado particularmente en identidad digital y verificación biométrica, ayudando a organizaciones a enfrentar retos como el fraude de identidad, los deepfakes y la autenticación segura de usuarios en entornos digitales. Bueno, hoy nos acompaña Edu para compartir su perspectiva sobre el rol que juega la calidad de los datos en la construcción de identidades digitales confiables. Bienvenido, Edu, ahora sí. Claro, muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Qué bonita introducción, te agradezco mucho. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan en este día. Gracias por el tiempo. Seguramente va a ser un tiempo muy bien invertido. Gracias también por la disposición. Este webinar lo platicamos internamente en la compañía y surgió porque de diferentes visitas con clientes, con prospectos, diferentes shows que estuvimos, había una constante y esta constante era: yo necesito tener un sistema de onboarding para mi compañía para cumplir con la regulación local. Y eso nos llevó a unas pláticas profundas, muy productivas, porque a partir de ahí empezamos a notar que no solamente es cumplir, ¿no? Que bueno, que se cumpla y se debe cumplir, pero más allá de cumplir, se tiene que ver el beneficio de la compañía, se tiene que ver la identidad digital del usuario, y hay unas cosas que están alrededor de todo esto que nos va a llevar a esta conversación que seguramente va a ser muy productiva. Les invito a que por ahí anoten sus preguntas si es que tienen para el final, por poder platicar un poquito. La dinámica será: yo les voy a platicar un poquito de qué es lo que tenemos preparado para ustedes. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y pues nada, arrancamos, ¿no? Me gustaría también empezar trayendo a la memoria muy reciente, porque tampoco es que esté perdido esto, pero la gran mayoría de nosotros, cuando teníamos que hacer un trámite, lo hacíamos en la sucursal física, ¿no? Cuando teníamos que ir a una telco, cuando teníamos que ir a un banco, pues agarrabas tus llaves, tu cartera, a veces tenías que pasar a la papelería a tomar unas copias de tu identificación y sabías que tenías que gastar 40, 50, 60 minutos, y no es que más, de tu tiempo para
poder hacer un trámite, ¿no? Entonces, esto se sigue haciendo increíblemente. Ha volcado en los últimos 10 años, esto ha dado la vuelta y cifras que tenemos ahora es que el 70% de los onboardings o enrolamientos para una inscripción de diferentes tipos, ahora es el 70% de modo digital. El 25% es presencial y el 5% es híbrido, ¿no? El híbrido es, empiezas a hacerlo digitalmente y te dicen, oye, vente a la sucursal porque tenemos que tomarte las huellas o tenemos que hacer algo. Entonces, doble lata, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que nos hemos cambiado de lo físico a lo digital. Esta es una cifra oficial, 70% digital, pero ¿qué implica esto? ¿No? No solamente estás acortando 45, 60 minutos de tu tiempo en la vida, sino que lo estás convirtiendo en mucho menos, pero ¿qué hay en medio? Mi identidad digital está segura, mi experiencia de usuario es la adecuada. Bueno, vamos a platicar de todo esto. Si les parece bien, vamos a avanzar en la presentación y vamos a empezar por el principio, ¿no? Todo empieza en el onboarding. Cuando cualquier persona tiene la intención de poder hacer una inscripción a cualquier tipo de compañía, ¿no? Vamos a ver un caso típico que es el banco, ¿no? Una fintech, un banco, y aquí empieza todo, ¿no? Y aquí yo le puse el inicio de la cadena de valor o el inicio de la pérdida, porque puede ser impresionantemente destructivo cuando no tenemos las herramientas y los elementos necesarios y adecuados, ¿no? Entonces, algunos elementos imprescindibles que tienen que existir en el onboarding es que sea accesible y que sea inclusivo, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues resulta que el dispositivo que yo tenga en las manos tiene que ser suficiente para que yo pueda desempeñar este onboarding. No importa si es de alta gama o si tengo un Tamagotchi de hace 10, 12, 15 años, ¿no? Debería de funcionar para hacer un enrolamiento digital. Y tiene que ser inclusivo, ¿no? Cualquier tipo de persona, aunque tenga algún tipo de discapacidad de cualquier tipo, debería de estar incluida para que pueda hacer este proceso sin discriminar absolutamente a nadie. ¿Qué tan fácil es de llevar a cabo este proceso? ¿No? ¿Es intuitivo? ¿Es claro? ¿Qué tiempo me va a tomar? Bueno, aquí también hay una estadística súper interesante y que es impresionante. Hoy el 63% de las personas que intentan hacer un onboarding hacen drop-off, abandonan, porque dicen, esto no es para mí, yo me vuelvo loco con esto, no puedo, y entonces se van. Y eso quiere decir un cliente menos, y a veces ni siquiera hoy día hay la capacidad de poder hacer ese onboarding de manera física. Entonces se perdió ese cliente. Otro aspecto súper importante es si es la persona correcta. También una práctica, y sobre todo de latinoamericano, es, oye, le das el codazo, ¿no? Ayúdame a hacer esto porque yo no le entiendo a esto. Yo, como dice mi esposa, ¿no? Yo soy tatanca, no me gusta la tecnología y entonces le pedimos a alguien más que lo haga. Bueno, en primera no lo hagan porque estamos hablando de identidad digital, es única e intransferible y por eso debe ser fácil uno de estos procesos, ¿no? Es la persona correcta. Y aquí entra también un tema súper importante para las empresas, ¿no? Normalmente las personas olvidan su password, olvidan con qué correo se dieron de alta. Entonces, se dan de alta con un nombre y después cambian el correo, después dicen, no, pues soy Eduardo Ortiz de Montellano, después no, Eduardo Montellano, después le ponen como Ortiz. Total que la compañía acaba con 4 récords diferentes, con correos diferentes y se duplica esa base de datos innecesariamente y se crea basura, ¿no? La pregunta es, ¿podemos tener un golden record? Esto quiere decir que el sistema puede distinguir entre hacer un merge o una unificación de las diferentes personas sabiendo que se trata de la misma persona con toda seguridad y no me crea basura en
los registros, ¿no? Y esto va unido al siguiente punto, ¿no? Si son los datos correctos y fidedignos, porque si una persona me pone es impresionante, yo he hecho pruebas donde le pongo nombre, bla, 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 ¿no? Y correo, bla, 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 @.com. Y después en dirección le pongo bla, 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 y el número de calle le pongo 00 y puedo hacer el onboarding. Entonces, ¿qué medidas, qué herramientas tenemos para poder clasificar la información, validar la información? Porque aquí en el argot de calidad de datos está el trash in, trash out, ¿no? Lo que entra como basura, sale como basura, y a la hora que la compañía quiere utilizar esos datos para contactar a los clientes, para hacer campañas de marketing, para enviar algo, en ese momento se da cuenta que sus datos pues es un desastre y no alcanzan a los clientes y no son suficientes, y de hecho crean mucha pérdida, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y la otra es, de toda esta información, la pregunta es si tienes observabilidad sobre esa información. Esta observabilidad va muy pegado de la mano con inteligencia artificial, y entonces puedo hacer preguntas sobre mi ecosistema de información y poder decir, oye, ¿cuántas personas de este segmento, de esta área, de esta capacidad económica o de cualquier criterio que yo tengo? Y entonces entregar en ese momento, en tiempo real, información para poder tomar decisiones de empresa y poder tomar acciones que me lleven a mayor capacidad de revenue, ¿no? Entonces, esto es nada más el onboarding, no estamos hablando de más, estamos hablando de la puerta de entrada, y es súper importante tomarlo en cuenta. Ahora, pues hay que mantener la seguridad, pero también hay que mantener actualizado el dato de valor, ¿no? Porque ya abrimos la puerta a alguien, y entonces hay que verificar que las cosas continúen estando estables, tanto de manera segura como manteniendo los datos. Y aquí vamos a hablar de la importancia de la post-verificación biométrica. ¿En qué casos esto implica? Obviamente, aquí tenemos 7 puntos reconocidos, ¿no? Uno, ya lo hablamos, que es el onboarding inicial, cuando se hace una verificación facial sobre la persona que debe de ser. Después, ¿qué pasa? ¿No? La persona cambió de dispositivo porque ya salió el nuevo artefacto y voy a la tienda corriendo y lo cambio, y pues hay que tener seguridad, ¿no? Entonces, podemos hacer un challenge para ver si se trata de la misma persona y no se trata de alguien que quiere hacer un fraude con mi identidad, ¿no? Lo mismo pasa cuando entro al banco y quiero hacer una transferencia de un valor elevado, pues ahí puedo tener un challenge de parte del sistema donde me diga, oye, Eduardo, ¿eres tú quien está haciendo esta operación dentro de mi aplicación? Y ahí es cuando entra también una postverificación biométrica, pero lo mismo se aplica cuando quiero hacer algún cambio, porque ingeniería social entra, y lo hacen muy, muy seguido los defraudadores cuando entran, porque ¿qué pasa? Te das de alta, normalmente las cuentas es con un login, con un password, después todo se relaja, ya estás en tu aplicación y alguien hace algún tipo de hacking y ahora tiene mi password, y con eso puedo entrar y puedo cambiar mi correo y puedo cambiar el teléfono, y en eso pues te puedo vaciar la cuenta o te puedo cambiar los datos o puedo hacer cualquier cosa maliciosa en tu perfil. Entonces, cuando se trata de cambios, no importa si es teléfono, si es correo electrónico, algún dato personal, ¿no? Si quiero cambiar el password, recuperación de credenciales, o quiero cambiar a los beneficiarios, ahí tenemos que hacer una verificación biométrica adicional para poner una capa de seguridad ahí, ¿no? Y obviamente, si quiero cerrar la cuenta, incluso también es necesario hacer este tipo de post-verificaciones. Ahora, esto ahorra muchísimo dinero, porque normalmente lo tradicional es tener personas en un contact center sentadas esperando a que llame a alguien, y entonces entra la llamada, entra el computador con 400 opciones y la gente se pierde, y también hace dropping de ese tipo de llamadas,
y se desespera muchísimo. En lo personal, soy un usuario que me desespero rápido y he tenido malísimas experiencias. Entonces, solamente tener la capacidad de poderlo poner cuando sea necesario. Cuando hacemos una postverificación, cuando cambió de IP el dispositivo, cuando está en una geolocalización no normal para ese usuario, o cuando está haciendo alguno de los 7 pasos que mencionamos hace un momento, ¿no? Eso nos trae una optimización de costos muy, muy grande, y entonces dejamos que la gente del contact center haga otras actividades, simplemente reducimos el personal que tenemos ahí, y entonces podemos designar esos recursos a otras cosas importantes para el negocio. ¿Sí? Ahora, me tengo aquí porque es importante este título, ¿no? El impacto económico del fraude digital y la degradación de la integridad de datos en el ecosistema empresarial de Latinoamérica. Hay muchos aspectos. Yo ahorita nada más voy a tratar 3 o 4 aspectos porque vamos a detenernos y ver qué es lo que está pasando en la actualidad. No es para asustar a nadie, pero son facts, ¿no? Son hechos que están sucediendo. Y esto hay que conocerlo, y por eso es importante cuando seleccionamos a un proveedor que sea el proveedor adecuado, que nos va a responder ante estos desafíos, ¿no? En identidad sintética, ¿qué es identidad sintética? Es cuando yo, como un defraudador, creo a una persona que no existe. Puede tener rasgos humanos, puede tener mi nariz y a lo mejor el cabello de Caro, y puede tener la boca de alguien más. Es un Frankenstein digital, donde puede tener datos fidedignos y puedo hacerlo pasar por un sistema para que pueda entrar y poder tener algún beneficio en el mercado negro, ¿no? Entonces, en este tipo de pérdidas globales, se perdieron aproximadamente 5.000 millones de dólares en el año 2024. Es muchísimo dinero. Ahora, eso fue hace 2 años, ¿no? Esto cada vez está creciendo más. Y me puse a ver, no quise dar datos de toda Latinoamérica, hay muchísimos datos, ustedes lo pueden averiguar, pero quise enfocarme en Brasil, por ejemplo. Es el país donde más fraudes eh, novedosos han habido, pero puse el tema de México porque México, por cultura digital, es el seguidor inmediato de Brasil, ¿no? Y el fraude de identidad en México creció 1.200% usando inteligencia artificial en el año pasado, en el 2025. Todos conocemos plataformas como Sora, ¿no? Todos hemos visto bailar a Donald Trump y a otros presidentes y nos da mucha risa, pero cuando no da risa es cuando lo hacen maliciosamente y nos clonan a nosotros y podemos hablar en tiempo real, y el ojo no percibe que se trata de una identidad falsa. Entonces, ahí es donde vienen los dolores de cabeza. Aquí tenemos un mapa de calor donde podemos ver el tipo de fraudes, pues son diferentes tipos de ataques en nuestra región, ¿no? Obviamente hay un mix, ¿no? Predominan, por ejemplo, en México es el fraude de identidad, pero en Brasil es suplantación de identidad. En el Cono Sur tenemos delitos financieros de todo tipo, ¿no? Porque la delincuencia va aprendiendo y va haciendo un mix de lo que funciona, dependiendo también la cultura de cada uno de los países de Latinoamérica. Y es ahí donde esto se vuelve muy interesante para tener las herramientas necesarias, ¿no? Y esto no acaba aquí. Para las compañías es algo súper doloroso porque hay algo que se llama multiplicador del fraude, ¿no? Ojalá y solamente fuera la transacción perdida, pero no, hay mucho más, es exponencial el número porque la compañía tiene que pagar los costos de investigación, de honorarios legales, tiene que pagar multas, tiene que pagar reposición de activos, tiene que el impacto de de la confianza del cliente, ¿no? Este tema reputacional que afecta muchísimo y es duradero, ¿no? Entonces, un fraude que a lo mejor fue de $1 millón acaba terminando siendo un valor de 4 a 5 millones de dólares. Entonces, ahí es donde tenemos que revisar, ver un poquito más a futuro
y tomar las decisiones adecuadas. ¿Okay? Datos duros son públicos, donde tenemos, por ejemplo, consecuencias por el riesgo regulatorio, ¿no? El hecho de no haber cumplido. En este caso vamos a ver solamente el KYC o el conoce a tu cliente. ¿No? En México, por ejemplo, hay que cumplir con la CNBB, hay que cumplir con el INAI, y esto conlleva un montón de complicaciones para la compañía. Por eso también es importante que nuestro proveedor tenga experiencia sobre las leyes locales y pueda aplicar todo lo que pueda cumplir para estar listos, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos acá, por la causa de violación de la ley de protección de datos en el sector financiero y de seguros, fue en el 2023 fueron más de 21 millones de pesos, ¿no? En un banco que está en el norte de México, por tratamiento indebido de datos sensibles, pagó más de 36 millones de pesos. Hablando de un banco español, muy recientemente tuvo que desembolsar más de 2.6 millones de pesos en una multa, ¿no? Por fallas en gestión de incidentes de fraude. Y así, o sea, es algo muy común. Entonces, hay que cumplir definitivamente, pero hay que cumplir bien. Hay que cumplir bien la regulación. Y hay otro tema bien interesante, que es la erosión del retorno de inversión por data sucia, o como dicen los gringos, ¿no? El dirty data. Aquí es muy importante porque yo lo veo como el gasto hormiga, ¿no? En mi familia es muy clásico que, oye, papá, se me antojaron unas papitas. Pues bueno, vamos a la tienda de la esquina y compramos las papitas. Pero a mí se me antojó entonces un Gatorade y me compré un Gatorade. Y más tarde, cuando regresamos, mi otra hija me dice, oye, ¿por qué no me trajeron nada a mí? ¿No? Yo quería unas donas. Entonces vamos de regreso y compramos unas donas. Pero me manda un mensaje mi esposa y me dice, oye, tráeme otras papas para mí, porque ustedes y yo no. Y eso se repite varias veces a la semana. Y eso, si lo sumamos al final del mes, se convierte en un gasto significativo. Y lo mismo pasa con la data en las compañías. No parece pasar nada, pero se van acumulando los datos que no son fidedignos, se van corrompiendo las bases de datos y esto se convierte en pérdida de dinero, ¿no? Aquí lo que estamos viendo en los números es que las empresas tienen pérdidas por más de 15 millones de dólares anuales debido a la mala calidad de datos, ¿no? Y aquí vienen consecuencias como fuga de prospectos, ¿no? Aquí vemos este número, ¿no? 45% de los leads generados se pierden por mala data, ¿no? La pérdida de lealtad. ¿Por qué? Pues porque no llega la información adecuada a los clientes realmente. Entonces, ahí tenemos afectación y un turn hasta del 20%, ¿no? La ineficacia operativa. Aquí se pierde mucho tiempo tratando de regenerar la información, haciendo llamadas, enrolamientos para tratar de tener todo limpio y ahí se pierde tiempo, dinero y esfuerzo. En el argot de calidad de datos, lo que se hace es cuantificar la inversión y esto se llama el marco analítico de la regla del 1, 10 y 100. Y aquí les explico. Esto consiste en justamente invertir $1 por prevención, ¿no? Entonces aquí desde el principio, desde la entrada, desde el enrolamiento, nos aseguramos de que la información que entre sea información limpia, verificada, enriquecida, ¿ok? Nos cuesta $1. Pero ¿qué pasa si eso no sucedió? Entonces vamos a corregir lo que platicamos hace un rato. Y entonces vamos a invertir $10, ¿no? Entonces vamos a limpiar y a corregir y vamos a perder tiempo y vamos a causar molestia a nuestros clientes. Pero si no hacemos esto, entonces la pérdida o el fracaso de estas acciones nos cuesta $100. Esto, perdimos el cliente, no se pudo corregir y entonces nos lleva a multas, nos lleva a daño reputacional y nos cuesta mucho más. Entonces, es súper importante revisarlo desde el principio para justamente
en el futuro que esta inversión nos dé mucho más de lo que nos puede costar por no tener ninguna acción en ese tipo de casos. Y aquí vamos a hablar justamente de esto, ¿no? Más allá de la regulación, ¿por qué la prueba de vida es clave? Cuando a mí lo que me preocupaba cuando hablé con varias personas y me decían, es que yo necesito cumplir. Sí, hay un montón de soluciones allá afuera que tienen verificación biométrica. Y sí, eso es lo que piden las regulaciones. Pero hay diferencia entre tecnologías, ¿no? Y aquí lo que nosotros decidimos en Merlin fue ir por un proveedor realmente confiable, ¿no? ¿Y por qué iProof? iProof es el proveedor que nosotros, con el que trabajamos, somos partners con ellos. ¿Y por qué iProof, no? ¿Y por qué aporta valor en escenarios de riesgo? Y aquí ven entre paréntesis que dice BaaS, que esto es Biometrics as a Service. No es una caja como un software que instalamos y ya, sino que es un mecanismo que está vivo, es un mecanismo que todo el tiempo está haciendo análisis, hay gente haciendo investigación y desarrollo, tiene inteligencia global y los algoritmos los cambian en tiempo real, ¿no? Entonces, el usuario no necesita actualizar absolutamente nada, no necesita tener especificaciones en su computadora, ni en su teléfono, ni en su tablet, no importa el tipo de dispositivo, el proceso se hace. ¿Ok? Entonces, aquí es importante también cuál es la diferencia entre reconocimiento y verificación. El reconocimiento es cuando tú pones una cámara y en ese momento la cámara está tomando video y está haciendo comparaciones perdón, 1 a n, ¿no? Entonces, aquí la falla, en primero es, no le estás preguntando a la persona, y en segundo es que no es tan eficaz esto. Cuando se trata de verificación, la persona da su consentimiento, la persona coopera en este proceso y es para su beneficio. Y esto es lo que hacemos con iPad, ¿no? Entonces hacemos verificación facial. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Justamente iProof lo que hace es mitigar ataques de presentación, ¿no? La famosa máscara del 007, donde es impresionantemente cierta, ¿no? Es una máscara de látex con la personalidad de alguien más. También tiene control sobre identidad sintética, que hace rato platicamos de esto, ¿no? También sobre el face swap o cambio de caras con tecnologías muy avanzadas. Aquí hablamos también de inyecciones digitales, cámaras virtuales y también man in the middle, ¿no? Cuando tenemos a alguien que toma nuestra sesión y ahí hace alguna inyección digital y hace deepfakes y hace cualquier estrategia digital para poder atacar y poder suplantar la identidad de alguien. Todo esto está controlado por nuestro proveedor. ¿Ok? Vamos a hablar de verificación holística, ¿no? Vamos a hablar ya hablamos de biometría, pero también las capas de datos para decidir y no solamente validar. Aquí tenemos toda la infraestructura, hablemos de inteligencia global, hablemos de procesos, de cómputo, de todo lo que se requiere, ¿no? Aquí, digo, este es un flujo muy rápido, aquí tenemos una persona haciendo cualquier tipo de trámite, donde Merlin justamente ahí toma decisiones y te dice si esto sí, si esto no, donde entra toda la plataforma que aquí quiero hacer un zoom, por cierto, donde normalizamos información y esto es, por ejemplo, yo físicamente estoy en México y tenemos, como en cualquier otro lugar de Latinoamérica, por ejemplo, el periférico, no se llama periférico, se llama Boulevard Manuel Ávila Camacho, ¿no? Entonces, si tenemos a alguien que le puso periférico en lugar de Boulevard Manuel Ávila Camacho, nosotros normalizamos esa información y sabemos que cuando se diga periférico se refiere a Boulevard Manuel Ávila Camacho. Entonces, así como esto, normalizamos mucha información, estandarizamos, validamos esta información
para que tengamos información limpia. La validamos, ¿no? Validamos teléfonos, correos electrónicos, que esté llegando ese correo, que esté viva esa casilla, validamos información personal, ¿no? Hablemos de CURPS, de RFCs, de cualquiera, no importa en dónde esté en Latinoamérica, checamos cuáles son los datos, los validamos, los enriquecemos, ¿no? Podemos no solamente conformarnos con la dirección que nos dio el cliente, sino podemos decir, pues bueno, en esta zona es este tipo de condición demográfica, hay farmacias alrededor, es una zona comercial, es una zona peligrosa, entre qué calles está, enriquecemos la información. Y deduplicamos, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, hacemos que las bases de datos que están contaminadas o corruptas, las ponemos en forma y nos encargamos de que sigan funcionando de manera limpia. Y obviamente todo esto con certificaciones globales, ¿ok? Todo esto se integra de manera muy fácil al ecosistema de nuestros clientes por SDKs y por APIs. No importa si tiene que ser en el CRM o en el ERP o de repente en la web app o en el e-commerce, en el data warehouse, no importa, o en todos. Ahí es donde ponemos el motor de Merlin y hacemos toda esta magia. Certificaciones, ahora sí que se le tiene las que se necesiten. Estamos con todas las certificaciones globales en el mercado. Cualquier duda puntual, por favor, déjenos saber para poder contestar con precisión. Pero quiero dejarlos tranquilos de que en cuanto a certificaciones a nivel global, lo trabajamos y los requerimientos de cualquier tipo de cliente es escalable, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es democratizar a los clientes, no importa si se trata de una compañía muy pequeña o se trata de un gran banco, tenemos la solución exacta con estas características que hemos platicado durante todo el webinar. Ahora, esto nada más es para que se den cuenta de algunos logotipos que tenemos como clientes que han confiado en nosotros y les agradecemos mucho. Tenemos mucho más logotipos que mostrar, pero aquí la intención de esta iba a decir Filipina, pero Filipina tiene ya, es viejísima esa palabra, de este slide, es mostrarles que trabajamos con bancos, con fintechs, con telcos, con instituciones de salud, instituciones de logística, con industria, ¿no? Con seguros, con retail. Trabajamos con datos, desde pocos datos hasta datos masivos gigantescos, el procesamiento, somos expertos en esto, tenemos más de 30 años en el mercado y pueden estar muy tranquilos de que podemos apoyarlos en las diferentes necesidades que conllevan la plática de hoy. Y pues bueno, vamos a continuar con preguntas. Caro, no sé si tenemos por ahí preguntas en el grupo, si las anotaron. Sí, tenemos preguntas, Edu. Muchísimas gracias por la presentación. La primera pregunta dice, ¿cómo protegerse contra el fraude de identidad basado en inteligencia artificial? Algunas cosas ya has dicho, pero no sé si querés ampliar un poco. Claro, esa pregunta es buenísima porque es la pregunta que hoy día tenemos que enfrentar. Yo diría, tienes que verificar que la empresa que te está dando una solución, primero, esté certificada ante todos los organismos que competen a la identidad digital. La segunda sería que esta compañía se dedique a hacer esto de manera vertical. Hay muchas empresas que se dedicaron, por ejemplo, que tienen, soy una empresa que se dedica a hacer software administrativo y resulta que después te ofrezco biometría, ¿no? Y cuando te metes un poquito a investigar, resulta que esta solución de biometría es un pedacito de software que compraron y es lo que platicamos en un momento, ¿no? Cerciorémonos de que sea Biometrics as a Service, porque quiere decir que hay toda una maquinaria detrás
que está viviendo para que esta biometría sea efectiva. Necesita forzosamente investigación y desarrollo, necesita un laboratorio que esté haciendo continuamente pruebas de diversos tipos. No solamente es el tema de inteligencia artificial, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Vision computing, hay learning machine, hay necesitas la capa humana también, o sea, qué tan disponible está la capa humana, estos científicos de datos que están detrás de estas tecnologías haciendo este tipo de ajustes a los diferentes algoritmos. Lo que platicaba hace un momento en iProof es que tienen inteligencia global, tienen millones de verificaciones diarias de diferentes partes del mundo y lo que hacen es concentrar toda esta información en un laboratorio que se llama ISOC, y ahí es donde analizan todo y hacen los algoritmos en tiempo real. Entonces, no es sencillo y se necesita toda una visión y toda una infraestructura detrás para soportar una buena solución de biometría. Entonces, esa sería como mi recomendación, ver quién está detrás de esto. Sin duda, iProof es la solución. Voy siguiendo el orden de las preguntas, Edu. Claro. Aquí hay otra. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba de vida pasiva y una activa? Es una muy buena pregunta. Y aquí hay una diferencia grande entre una prueba de vida activa y pasiva. La prueba de vida pasiva tiene el nombre simplemente porque tú tomas el dispositivo y te pide simplemente que te tomes una selfie o que pongas el dispositivo enfrente de tu cara y el sistema hace todo por ti, ¿no? En este caso, en nuestro caso, se toman más de 30 procesos simultáneos. Desde que la persona toma el dispositivo o está en la computadora y se mueve para estar dentro de la toma, ahí verificamos aspectos como micromovimientos, analizamos más de 200 puntos faciales, vemos movimientos de la cara, de la mano que sean congruentes, revisamos procesos de colores, por ejemplo, ¿no? Hacemos más de 30 pruebas simultáneas para que esto pueda darse en esta prueba de vida pasiva. Cuando es activa, el sistema te dice, oye, a ver, ya estás enfrente de la cámara, por favor voltea hacia el lado derecho. Y entonces lo que hace el usuario es voltear al lado derecho. Oye, ahora sonríe. Y pues sonríes, ¿no? Ahora di esta frase, ¿no? Y entonces, pues, pecas, pica papas con un pico. Y entonces esto, el sistema dice, ah, entonces sí, porque está diciendo la frase o porque está volteando. Pero esto, cualquier deepfake con un nivel medio lo puede hacer. Yo puedo tomar la fotografía de alguien, convertirme en esa persona y en tiempo real hablar, decir y hacer, ¿no? Entonces, hay una diferencia grande entre uno, no molestar al usuario final y que tenga una buena experiencia, y lo otro es que todo el sistema que está detrás pueda realmente verificar que sea la persona correcta, que esté viva y que lo esté haciendo en tiempo real. Excelente. Tenemos otra consulta que dice, ¿en dónde se está usando este tipo de tecnologías? Entiendo que se referiría a qué tipo de empresas, ¿verdad? Claro. Bueno, aquí hay una gran respuesta. La biometría, y estoy hablando de la tecnología que nosotros usamos, tiene grandes ejemplos porque van desde bancos muy pequeños, y esto es en todo el mundo, pero hablando de Latinoamérica, tenemos bancos muy pequeños y tenemos bancos muy grandes, ¿no? Vamos desde un Bradesco, que es un banco muy grande conocido en Brasil, hasta un banco muy pequeño o fintechs muy pequeñas que están aquí en Latinoamérica. Tenemos como referencia a clientes como este banco suizo, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, está ING, hay muchas empresas como muy grandes, trabajan con gobiernos como el gobierno de Australia, el gobierno de Gran Bretaña, el gobierno de Estados Unidos, en procesos migratorios.
o en procesos simplemente de gobiernos para validar salud, para expedir documentos, para visas, y esto en diferentes gobiernos en diferentes partes del mundo y para diferentes casos de uso, ¿no? También existen casos, por ejemplo, de transportación, donde las personas ya no necesitan hacer como todo el proceso de ir a la terminal y hacer todo el proceso de migración, sino que desde el hotel o desde la casa se hace el check-in, ahí sube el pasaporte, simplemente al llegar a la terminal hace directamente el proceso de abordaje, pasando por un kiosco, ¿no? Que hace la verificación biométrica de la persona que previamente se registró y lo deja pasar directamente hacia el andén, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tren. Ese tipo de casos de uso y está probado por muchos años, ¿no? Son tecnologías que cada vez más y es evidente que la biometría eh, llegó para quedarse y va a ser como un tema como la ciberseguridad, que ya no salen, ¿no? Esto cada vez va a ser más de uso en diferentes y horizontales verticales. Perfecto. Tenemos otra consulta que dice si existe alguna certificación específica para deepfakes. Sí, hay una certificación que hace 2 años y medio, 3 años salió, se llama FIDO Alliance, y es una certificación súper exhaustiva que de hecho muchas compañías dijeron, pues yo quiero hacer esa certificación, pero pues, como decimos en México, tache guarache, no quedaron porque hacen muchas pruebas muy complicadas. iProof tiene la certificación de FIDO Alliance, entonces eso también es bien importante, ¿no? O sea, no basta con tener beta 1 o beta 2, sino que justamente esa es una muy buena pregunta porque si tiene certificaciones como esta, pues quiere decir que la garantía de que la compañía que está brindando ese servicio tiene las capacidades para aguantar el proceso tecnológico y el dinamismo que existe en el mercado. Excelente. Tenemos así algún par de comentarios o preguntas respecto de la implementación de este tipo de soluciones, si son sencillas de implementar, qué tiempo llevan, cómo se integran. No sé si querés decir algo más al respecto, Edu. Buenísimo, esa es una muy buena pregunta también. Afortunadamente, este proceso es muy sencillo. Solamente se tiene que ver el proceso que tiene la compañía actualmente. Aquí hay varios puntos a tratar. En Merlín no somos una caja negra cerrada, sino que revisamos consultivamente cuáles son las necesidades del cliente. Si el cliente necesita solamente, por ejemplo, verificación del documento, podemos solamente dar ese servicio. Si el cliente solamente necesita tener prueba de vida, solamente brindamos ese servicio. Oye, pero yo no tengo nada, estoy empezando, soy una fintech, necesito todo el tema del KYC, entonces brindamos todo. Todo eso acompañado de la calidad de datos. Es muy importante. Es impresionante cómo las personas muchas veces se olvidan de lo más importante porque son muy habituales estos temas, ¿no? Pero ya vimos con algunos ejemplos y cifras la importancia de la calidad de los datos. Entonces nosotros siempre recomendamos que cualquier tipo de onboarding, cualquier tipo de validación tenga los servicios de Merlin cuando normaliza, cuando verifica, cuando enriquece, cuando duplica, porque todo esto nos lleva a una base limpia que después puede ser usable para toda la empresa, no solamente para marketing, sino o para logística, o para tener el ERP, o para tener los productos sanos, cualquier tipo de información. Acuérdense que los datos son el oro de las compañías hoy en día. Entonces, esto lleva, si acaso, algunas semanas. Todo es por APIs y por SDKs, nada complicado, no se tiene que hacer absolutamente nada. Merlin es un servicio que está en la nube, entonces no instalamos nada, no requerimos de infraestructura de parte del cliente, todo es como un servicio y esto lo hacemos con la mejor infraestructura. Nosotros trabajamos con AWS a nivel global, ¿no? Tenemos servicio en toda Latinoamérica. Hoy en día cubrimos toda Latinoamérica. Tenemos oficina también en España,
Entonces, cualquier tipo de ecosistema que tengan, lo platicamos y les puedo decir de entrada, podemos implementarlo de manera muy fácil. Muy bien. Tenemos la última pregunta, Edu, que dice si el proceso de validación puede ser multipaís o requiere alguna configuración adicional. Muy buena pregunta también. Sí, puede ser multipaís y dependiendo de cuáles son los países, habrá que hacer algunas adecuaciones a las regulaciones locales. Hay países que, por ejemplo, exigen que la data esté local para hacer un onboarding, ¿no? En el caso de México así es, entonces necesitas tener los datos corriendo de manera local. Entonces lo podemos hacer. Hay algunos otros países que eso no lo piden, entonces puede correr desde cualquier lugar. Obviamente, si hablamos del tema de seguridad, podemos extendernos otras 3 horas, pero quédense tranquilos que todos los datos son encriptados, toda la información, no hay información personal que viaje por el sistema, ¿no? Entonces, el famoso PII no es información que esté viajando por ahí, o sea, todo está cuidadosamente y meticulosamente estructurado, con una arquitectura perfecta para poder funcionar de manera segura. Un caso es que, por ejemplo, como cliente, el FBI en Estados Unidos es cliente, ¿no? Entonces, en este caso de iProof, y ellos al principio estaban muy dudosos de poder hacer los procesos a través de la nube. Se les demostró, ¿no? Con hechos, muchas sesiones, muchas pruebas, y esto al final, ellos dieron su ok. Entonces, bueno, si estamos viendo organizaciones de esa naturaleza que son súper, súper especiales con el tema de seguridad, pues obviamente con eso también podemos darlo como un ejemplo para que ustedes estén tranquilos y que los procesos que necesitan correr, ustedes sepan que están seguros y no hay ningún tema de seguridad. Gracias, Eduardo, por todo este tiempo que compartimos, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Por supuesto, les vamos a compartir la grabación en los próximos días. Quedamos a disposición para cualquier consulta. Les agradecemos muchísimo a quienes hayan podido completar la encuesta de satisfacción. Como les decíamos, nos sirve para alimentar próximos espacios de interacción como este. Y bueno, esperamos verlos muy pronto en el siguiente webinario de Merlín. Gracias a todos nuevamente y muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación. Gracias a ustedes, gracias por el tiempo de todos. Estamos a sus órdenes. Acá les dejo el correo, donde me pueden contactar. Estamos 100% a la orden en cualquier país de Latinoamérica. Gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo y acompáñenos en nuestros próximos webinars. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.